Con este video vas a practicar muchos elementos del baile de tango, pero sobre todo tu precisión, sacada alta y sacada baja en medio giro con adorno. ¡Qué título largo! Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te propongo que practiques conmigo un medio giro en el que incorporaremos una sacada baja, una sacada alta, un rulo y un adorno. ¿Nada más? Pero antes de comenzar propiamente con los ejercicios, quiero agradecer a todos los miembros de la comunidad Tango Milonga cuyos comentarios contribuyeron a que renueve las clases por esta plataforma. Así que espero que este cambio ayude a comunicar aún mejor cada movimiento que te comparto. También te cuento que si los subtítulos no te dejaran ver los ejercicios, podés quitarlos presionando la tecla C de tu computadora o tocando la doble C en la parte superior derecha de tu teléfono móvil. Por otro lado, siendo esta una clase para nivel intermedio, entiendo que ya debes saber qué significa una sacada, un rulo y un adorno. Así que me eximo de mayores explicaciones. Pero si quisieras conocer más al respecto, visita mi página web tangomilonga.com.ar, donde encontrarás el nuevo glosario de tango danza que cuenta con 400 términos de tango bien definidos e ilustrados con videos. Ahora sí, compartirme algún dato, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. De modo que en esta clase veremos 3 ejercicios desde lo más sencillo hasta lo más desafiante para que alcances tu objetivo. Pero no quiero extenderme más en esta introducción, así que ponete los zapatos, ubica tu dispositivo en un lugar que puedas verlo con comodidad y comencemos ya. Ejercicio 1, rulo y sacada baja. En esta primera parte realizaremos un rulo con una sacada baja y comenzaremos a practicar nuestra precisión. Un ejercicio que será clave para desarrollar nuestros siguientes movimientos. Entremos a la clase. Tomados de los brazos, comencemos por practicar el paso básico manteniendo siempre la misma distancia por cada paso. Al llegar a la posición 5, el conductor dibuja un rulo en el piso y mientras el seguidor realiza un 8 adelante, invade su espacio con pie derecho. Luego, tras recuperar la posición 5, resolvemos con los pasos 6, 7 y 8. Nuevamente, repetimos el comienzo del paso básico, rulo, sacada baja, posición 5 y resolvemos. Rol conductor. Comencemos con el abdominal contraído, el pecho arriba y en posición de abrazo. Avancemos paso por paso hasta llegar a la posición 5. Luego realicemos un rulo con pie derecho, rotemos el torso para indicar un 8 adelante al rol seguidor, sacada baja con pie derecho y juntémoslo con el pie izquierdo. Y resolvemos con 6, 7 y 8. Ahora el rol seguidor. Repitiendo el paso básico, extendamos la pierna derecha antes del cruce y luego de cruzar realicemos un simple 8 adelante hasta volver a enfrentarnos con el conductor. Para terminar, los pasos que ya conocemos. Veamos un ejemplo con música de El Cachivache.
Ejercicio 2. Rulo con sacadas alta y baja en medio giro. En esta segunda parte realizaremos una sacada baja y una sacada alta con la pierna derecha mientras completamos un medio giro. Será un movimiento en el que pondremos a prueba nuestra destreza. Entremos a la clase. Comencemos como vimos anteriormente hasta llegar a la posición 5. Luego, rulo, sacada baja con pie derecho, pivot del conductor con piernas cruzadas y sacada alta con muslo interior derecho en medio giro. Y terminamos con pasos 3, 4 y 5. Observémoslo con más detalle. Tras llegar a la posición 5, rulo, sacada baja con pie derecho, pivot del conductor en cruce y sacada alta con muslo interior derecho en medio giro para luego terminar en 3, 4 y 5. Rol conductor. En posición de abrazo, avancemos a posición 5. Rulo, sacada baja con pie derecho, pivot en medio tiempo, sacada alta y pivot de 180 grados para recuperar nuestra línea de baile. Observemos que el conductor realiza adornos, sacadas y pivot con su pie y su pierna derecha y rota el torso hacia esa misma dirección para luego recuperar su frente inicial. Ahora el rol seguidor. Tras llegar a la posición 5, mantengamos nuestro torso enfrentado al torso del conductor y extendamos las piernas durante el giro para facilitarle la invasión espacial. Luego resolvemos como ya hemos visto. Intentemos que nuestros pasos sean largos y rodeen al conductor para evitar chocarnos los huesos de las piernas. Veamos un ejemplo con la música de El Cachivache. Ejercicio 3. Rulo con sacadas alta y baja y envoltura de pierna en medio giro. En esta última parte completaremos el medio giro con las sacadas alta y baja agregando una envoltura de pierna, un adorno espontáneo que realizará el rol seguidor y que aunque a veces se lo confunda con un gancho, no es un gancho ya que no lleva indicación del rol conductor ni función como efecto. Entremos a la clase. Siendo ya expertos en el movimiento y practicando en posición de abrazo, tras llegar a la posición 5, el seguidor realizará una envoltura de pierna al conductor durante el medio giro. Tengamos presente al momento de la envoltura de acariciar la pierna del conductor.
rol conductor. Si bien para este ejercicio el movimiento del conductor no tiene modificaciones, sí es importante destacar que no trabe la pierna del rol seguidor y proteja a este ante cualquier eventual pérdida de equilibrio durante el medio giro. Ahora el rol seguidor. Tras la sacada alta, envolvamos la pierna derecha del conductor como una caricia mientras pivotamos sobre el pie izquierdo y volvamos a juntar nuestras propias piernas. Luego resolvemos con pasos 3, 4 y 5. Veamos un ejemplo con la música de El Cachivache. En esta clase viste el medio giro con sacadas y adornos desafiantes, pero sobre todo pudiste ver que sin precisión y equilibrio, sin comunicación entre los miembros de la pareja, nada se consigue en el baile de tango. Si te gustó esta clase o querés compartirme algún dato, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Todavía hay mucho más por compartir. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.